Bien, y vamos a ver cómo está terminando este año económico aquí en la República Argentina. Algunas buenas noticias y algunas, como siempre, preocupantes. Estábamos cerca del iceberg, dijo en algún momento, nos hemos ido alejando un poco. Claro, entre otras cosas, ayer el Fondo Monetario Internacional, que monitorea nuestra economía, bueno, dijo que hemos hecho más o menos bien las tareas y nos ha dado otro poquito de aire con estos 6.000 millones de dólares que se suman a las reservas, pero que, claro, los compromisos argentinos son enormes y la economía que sigue en este estado, yo diría, de latencia. Vamos a ver qué nos dice alguien que usted ya conoce, casi un columnista de esta radio, pero que tiene tanto para decirnos. Es especialista en comercio exterior, el hombre es ingeniero, todo esto y mucho más. Me refiero a nuestro querido amigo Miguel Ponce. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Pero estoy bien, preocupado, alegre de estar reencontrándonos, ¿no es cierto?, con vos y la tremenda cantidad de gente que lo sigue, y preocupado un poco en el marco de lo que vos decías. Ayer venía siendo un día positivo, venía siendo un día donde obviamente lo importante era esto que vos traías de que la tercera revisión por parte del Fondo Monetario del cumplimiento del acuerdo no solo había sido positiva, sino que pese a que hay una advertencia planteando la fragilidad que tiene toda la economía argentina, los 6.000 millones tan necesarios habrán desembolsados, obviamente digámosle a la gente, esto es un asiento contable, ¿no es cierto? Ujú. El fondo no se entrega para que automáticamente le paguemos, no es que hay una circulación física de dólares que van y vienen. Y el segundo elemento era, yo diría, más importante en términos de presente y de futuro, que era el anuncio que hacía el ministro Massa, acompañado de todo el equipo de energía y de economía, y los inversores, del lanzamiento del tercer y cuarto paso, fase, etapa del plan gas, ¿no es cierto?, que implica todo un asunto vinculado a inversiones en GNL, ¿no es cierto?, muy fuertemente, que inclusive había tenido todo un debate acerca de los condicionamientos que había planteado, ¿no es cierto?, los inversores, ¿no es cierto? Y claro, La política metió la mano anoche. totalmente, vos lo decís elegantemente, yo diría metió la cola. Mm. ¿Por qué? Y porque esto genera un proceso, diríamos, de mucha incertidumbre que podría uno decir afecta la soberanía financiera de Argentina. ¿Desde qué perspectiva? Te doy el ejemplo para seguir con lo que veníamos hablando. Los tipos que trabajaron en la elaboración del marco regulatorio de este tema de la inversión, ¿no es cierto?, de GNL, te dicen que la idea era aprobar muy rápidamente una ley corta donde se resolvieran los 3 puntos que están pidiendo los inversores. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Poder exportar lo máximo posible, el acceso a las divisas, por supuesto, y poder girarlas, y que se litigue en el exterior. Esta es una exigencia, yo te diría, muy concreta. Te doy un ejemplo. Qué Una, raro, ¿no? claro, una empresa malaya, Petronas, le pide a YPF, ¿no es cierto?, que para avanzar con una inversión de 40.000 millones de dólares Reitere, para por favor, convertir ¿cuánto? 40.000 millones de dólares de exportación del gas de vaca muerta, requiere obviamente estas 3 hechos. Ahora, ¿qué puede pensar cualquier inversor? Y te lo dicen casi repetitivamente, ¿no es cierto?, de un país que se basa en la división de poderes. ¿Qué garantía de pago es la justicia argentina si el que me tiene que pagar la desoye? ¿Qué garantía tiene sobre sus inversores, sobre sus inversiones? Entonces, el tipo que dice que todo vaya bajo legislación de los tribunales internacionales, como fue, recordemos, el tema del caso de los fondos buitres. Ujú. Entonces, esto significa ni más ni menos que pérdida de soberanía jurídica,
Pero no solo es, uno podría jugar con las palabras soberanía, ¿no es cierto?, que tanto impactan en el imaginario popular, Ujú. sino que objetivamente muchísimas inversiones directamente se pagan. ¿Sabe que La- tal vez es una solución, mi querido amigo? Yo estoy pensando mientras los escucho, claro, uno dice la soberanía y la necesidad de predecibilidad de una república. Digo, ya que no lo logramos, démosle la administración del todo, no sé, busquemos cuál nos gusta, si es en Alemania, si es en Estados Unidos, algunos decir, no, eso es el imperio. Bueno, no importa, busquemos alguno y le decimos, mire, ustedes se hacen cargo de todo, administren todo, son los que están responsables de la economía, de la política, así nos sacamos el problema de encima, porque si esto que usted está diciendo que es tan obvio y sí. cómo puede afectar, es la muestra de un país que ha incumplido permanentemente. El tema va a ser que después, si la justicia, por ejemplo, vamos a ponerlo de Alemania, porque ya si decimos la norteamericana Mm. sabemos que son todos malos, decide que le debemos a quién y cómo van a cobrar, porque este va a ser el problema, ¿no? Digamos, que Lo que ocurre es que cuando hay una empresa en quiebra, muy pocos se quieren hacer cargo. ah, ¿Por qué? Porque te estás haciendo cargo más de las deudas que mm, de los activos. claro, Entonces, esto suena difícil, pero volviendo al sí, decurso, ¿no es claro. cierto? Algunos dicen, ¿qué pasó con el dólar? Que venía siendo más o menos el proceso del crawling peg, es decir, Ujú. el análisis que el Banco Central va haciendo cotidianamente para ver cuál es la velocidad con la que achica la brecha, ¿no es cierto? Se viene dando de una determinada manera, venimos consiguiendo estos dólares que por supuesto no vienen a solucionar el gran agujero que la cosecha nos está generando a futuro. Vemos, como vos bien decías, esta figura que yo vengo usando hace rato, que el témpano parecía alejarse del Titanic y que pasamos rápidamente, como lo anunciamos, del modo mundial a modo fin de año, y cuando nos demos cuenta vamos a estar en modo electoral. Mm. Sin embargo, esto de ayer es de una de hoy, ¿no es cierto? De ayer, de hoy, y que hasta que se resuelva este conflicto de poderes, es de una gravedad tan, yo diría, límite, que hablar de la palabra golpismo por parte del Poder Ejecutivo, de hablar de juicio político, de hablar de denuncias penales, va a pasar a ser lo que escuchemos en estas horas cada vez de manera más frecuente. Hoy a la mañana creo que se presentaba una diputada, una líder nacional como es Lilita Carrió, ¿no es cierto?, planteando las acciones directamente. El gobierno está hasta ahora se ha notificado Massa y se ha notificado, creo, Guado de Pedro, de la resolución, uno como jefe de gabinete y otro como ministro de Economía, que es el que tiene que instrumentar esta modificación, ¿no es cierto?, en la administración de los fondos de coparticipación. Bueno, hasta ahora se han notificado. Me parece que viene mucho de piripipí, hasta ahora viene mucho de decir políticamente vamos a hacer esto es una inmundicia, como Mm. mandó a decirle Cristina a Kichilov, vamos con, bueno, obviamente, lo que sí es notorio, que algunos hacen tremendos esfuerzos por cambiar el clima tan, yo diría, de felicidad y de descarga con el que los argentinos veníamos terminando el año a partir de el suceso, ¿no es cierto?, futbolístico más importante en muchos años en la Argentina, que transformó esto que se está viviendo en la fiesta y la movilización popular más grande de toda la historia del país. Esto que gracias al destino, dirían algunos, gracias a Dios, dirían otros, no terminó en una masacre, y en términos generales uno podría decir que para la cantidad de gente movilizada son mínimos los daños ocurridos y los problemas ocurridos entre la gente, porque eso podría haber sido una masacre. Ujú. eh, Gracias a esto, ¿no es cierto? Me parece que los humores de fin de año, que en algún momento temimos, recordemos que se hablaba de un diciembre con tomas de supermercados, con sangre en la calle, como había dicho algún dirigente desde una tribuna, con posibles corridas financieras, con corridas bancarias, la gente retirando sus ahorros intentando retirar sus ahorros de los bancos, con adelantos electorales o asambleas estilo Perú. Todo esto se había claramente aquietado
y hay un clima todavía mayoritario, por suerte, de los que no entran en el tupper, ¿no es cierto?, de el discurso de la política, todavía ese clima festivo se mantiene pese a claramente un intento con hechos de esta naturaleza que marcan claramente algo que con vos venimos repitiendo siempre. La agenda de la sociedad, la agenda de las mayorías va por un lado y cada vez más divorciada de la agenda de la política, Ujú. lamentablemente. Bueno, justo quería esto plantear como pregunta, ¿no? Que es tan obvio. La política que vuelve a pegarse un tiro en las piernas, por decirlo así, cuando el clima y el ambiente y las posibilidades incluso de una economía tan dañada, pero que viene tratando de acomodarse, bueno, otra vez vuelven a este suicidio habitual que la política argentina hace y que termina obviamente no afectándolos a ellos, sino a todos nosotros, cuando las posibles inversiones, el ambiente económico, etcétera, etcétera, estaba en un camino. Y ni hablar a lo que estás diciendo cuando por delante tenemos un año electoral donde parecería que lo único que les importa, porque también esto es lo que está jugándose, además de la condena de Cristina Kirchner, que está en el fondo en realidad, que es, bueno, a mí diga lo que diga la justicia, no me importa, sea incluso la Corte Suprema, cuando llegue a la Corte. Entonces, por adelantado, ya nos están diciendo la Corte no sirve, vamos a hacerle un juicio a los miembros de la misma y no vamos a oír los fallos que la misma pueda plantear. La verdad es que el divorcio, como has dicho, entre la realidad de la política y de la sociedad y sus necesidades es enorme. Miguel, cuando hablas de encaje económico, 6.000 millones, ¿cuánto afecta este encaje económico en las deudas que tiene la Argentina, tanto con el fondo como con lo que hace a la deuda interna y los papelitos que algunos tienen dando vuelta? Te diría lo siguiente, alguna vez dijimos aquí una frase que se suele decir en los pasillos en Washington, y no solo en Washington, en algunos de los organismos internacionales más fuertes. Las deudas no han sido hechas para ser pagadas, sino para ser roleadas. Es decir, eh, esto que solemos saber calificar como que el fondo está en modo la molina, hablando en tiempo futbolero, ¿no es cierto?, del siga-siga, Ujú. eh, claramente ha quedado demostrado, no solo en esta revisión, sino en las dos anteriores, donde pese a no cumplirse las metas textualmente las firmadas en el acuerdo, lo que se evalúa es la tendencia a cumplirlas. Y acá, digamos, con todas las letras, los ejes centrales están en la recomposición de las reservas del Banco Central. Lógicamente, al fondo le interesa que haya dólares si quiere cobrar. Y por otro lado, el achicamiento del gasto público. Y acá hay que decirlo con todas las letras, el ajuste que se está viviendo y el ajuste que se ha acelerado en tiempos de mundial, por eso muchos dicen que más que contento porque Argentina haya salido campeón, es porque Argentina haya durado lo máximo posible dentro del mundial para poder seguir efectuando el ajuste más fenomenal que Argentina recuerda. Esto, dicho en términos de la cotidianidad, implica la pérdida de poder adquisitivo de todos los que viven del salario o de las jubilaciones. Estos son los grandes sectores ajustados, obviamente también los informales, que hace que el mes para un boliche de barrio que antes duraba hasta el 25-26, hoy finaliza el 12 o el 13, como te lo pueden decir en cualquier comedor de barrio, en cualquier restaurante de barrio, donde los muchachos ya empiezan a cerrar los martes, los miércoles, los jueves, porque, bueno, abren recién viernes. Esto está ocurriendo. Y como también lo dicen los números de la economía real, la caída de los niveles de actividad, la caída del proceso industrial, ¿no es cierto?, del último mes en relación al anterior y del último mes en relación al mismo mes del año pasado, ya está hablando y confirmando lo que contigo hablábamos, que estamos viviendo un proceso de estanflación innegable, es decir, estancamiento y recesión,
con altísima inflación. Y este es el marco en el que nos movemos este año y es el marco que lamentablemente todo indica que vamos a movernos el año que viene, porque los mismos números internacionales, el escenario internacional, nos estaban diciendo de que el Fondo Monetario predecía para la región un crecimiento del 1.7 que acaba de ser corregido por la CEPAL y el BID diciendo que como máximo va a ser un 1.3. Es decir, cuando vos corregís a la baja, estás indicando que las dificultades van creciendo. ¿Y por qué van creciendo? Porque en el caso de América Latina y particularmente de Argentina, nuestros tres socios principales, Brasil, Estados Unidos, China y Unión Europea, perdón, nuestros cuatro, tienen proyecciones de niveles de actividad muy a la baja. Europa prácticamente no va a crecer, Unión Europea prácticamente en el mejor de los casos va a crecer medio punto, China, que habitualmente venía creciendo al 8 o al 8,5, este año va a crecer al 4 con suerte, los Estados Unidos también entran en situaciones parecidas, por eso el aumento de las tasas de la Fed, que en la última vez por suerte no ha ocurrido, y Brasil, que está también con una situación particular, a partir precisamente de que el resto de los mercados se maneja de la manera en que se maneja. Yo puedo hacer una pregunta de almacenero que no entiende nada, Avanti. porque me parece que es lo que, digamos, corresponde. A ver, usted ya dijo, y lo vemos todos en la vida cotidiana, el empleado, todos, tienen menor capacidad, tienen menor cantidad de dinero para hacer frente a sus compromisos, los más diversos. Es decir, nos hemos empobrecido. Bien, ¿cuándo va a ser el momento en que la Argentina pueda comenzar a generar riqueza? Porque, a ver, ya se ajustó por acá, ya se ajustó a los jubilados, ya se ajustó al empleado, ya se ajustó todo. Digo, ¿a dónde más vamos a rascar en la olla cuando tenemos además cerca de un 50% viviendo por debajo de la línea de pobreza? Tenemos una enorme cantidad de indigencia y, bueno, ¿de dónde más cuando no hay por dónde? Y no hay, por lo que yo vea, algo que signifique, señores, ya está, ya hicimos lo que podíamos para sacarles a todos algo de su bienestar. A algunos les sacamos todo el bienestar. Ahora, ¿cómo hacemos para que genere recursos y crezca esto? Porque si no, no hay más. ¿Cuántos más pobres queremos? Correcto. Dos grajeas en línea de lo que vos decís. La mayoría, yo tengo por mi laburo en el tema comercio exterior, vínculos con el exterior casi más que con el interior de Argentina en términos diarios. La pregunta era justamente esto que vos tocás. ¿Cómo puede ser que en un país con casi 50% de pobres, ¿no es cierto?, para hacer números redondos, los niveles de festejo sean tan grandes? Y yo les explicaba que se daba un hecho inédito en el cual es la primera vez que hay un ajuste con alegría. La alegría popular pese al ajuste. Esto te marca la necesidad que había. Vio que Kelly Olmos tenía razón. De que Kelly Olmos tenía razón. El segundo elemento es cómo hacemos precisamente para ver de qué manera este proceso de decadencia acelerada comienza a tener un freno para ver si hay una recuperación. El primer elemento es esto que estamos viviendo ahora. Hay que achicar la incertidumbre. No se puede seguir agrandando la incertidumbre con medidas políticas como las que estamos padeciendo en estas horas, con hechos políticos como los que estamos padeciendo. Hay que dar certidumbre porque si no, no hay inversiones, y no hay inversiones, no hay generación de nuevos puestos de trabajo genuino, ni por lo tanto podemos generar la explotación de los recursos que hoy demanda el mundo, como es vaca muerta, el litio o lo que se te ocurra, o la agroindustria. El segundo es darnos cuenta de que necesitamos dólares genuinos. Los únicos dólares genuinos son aquellos que provienen del saldo positivo de la balanza comercial. Esto es, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Las importaciones ya más no pueden ser pisadas. Por lo tanto, hay que largar un gran plan exportador que ese numerito mágico de los 100.000 millones de dólares de exportación que hemos prometido, que vamos a estar cerca, que nos vamos acercando, tiene que ser ya, y que
que las posibilidades ciertas de aprovechar las oportunidades que hoy el mundo nos plantea en función de las demandas que tienen, que por supuesto, desde el lado europeo, por ejemplo, que es uno de los que más conozco, es necesidad de energía que es el que nosotros la tenemos y que tendríamos que ser exportadores natos si ya hubiéramos hecho los deberes que teníamos que hacer y que no hicimos por culpa de las internas políticas. Segundo, el tema de la transformación energética que requiere el litio, que nosotros estamos con capacidad claramente de exportarlo, pero exportarlo con valor agregado, es decir, en forma de baterías. Y tercero, aprovechar esta fenomenal golpeada, por supuesto, por la sequía, pero cadena exportadora agroindustrial de Argentina. Si nosotros somos capaces, con algún grado de sensatez y de responsabilidad, de elaborar un programa a largo plazo, me contento a esta altura con que sea mediano, que sea antiinflacionario, que sea sustentable, es decir, no delirante, y que esté con elementos claramente que nos permitan eludir o paliar el proceso recesivo, es decir, medidas en las cuales no haya hijos y antenados, no haya beneficiados extras, diríamos, a partir de la utilización de las arbitrariedades que se dan cuando se jerarquiza parches, ¿no es cierto?, y parcialidades en lugar de a encarar por los problemas estructurales que son el origen de esta situación. Me parece que si esto no es posible de lograr, las horas que vienen van a ser más graves que las actuales. Ojalá sea exactamente al revés y en un fin de año esto hay que tratar de colocarlo en el brindis de fin de año. Miguel, tengo la sensación de que todos nuestros últimos diálogos al final terminan entrando en el mismo aspecto. Es como la Argentina, ¿no? Una reiteración de torpezas que hacen que permanentemente estemos con la misma piedra. La última que tiene que ver con este año electoral, porque todo va apuntando a eso, y este candidato Massa, que aunque no dice que es candidato, está tratando de, bueno, de que alguien crea que ha hecho y que sigue haciendo una buena gestión en lo económico, que sigue siendo tan importante. Digo, este blanqueo con los Estados Unidos, bueno, no lo voy a llamar así, este acuerdo que es para transparentar las finanzas, finalmente es una intención de blanquear plata. ¿Cuán inmediato podría ser y cuán efectivo? No, yo te diría que recién para fines del 2024 podían estar habiendo efectos constantes y sonantes, diríamos. Mire usted, largo plazo, largo plazo. Mediano, ¿no es cierto? Me parece que requiere mucha letra chica y muchos cumplimientos del otro lado para que pueda llegar esto a tener efectos sobre la economía real. Bien, no va a servir entonces para la campaña, no es plata que entra ahí a los muchachos. Tiene mucho que ver con el relato y tiene mucho que ver también con intentar te genero miedo para que blanquees voluntariamente. Y esto es muy posible que ocurra en alguna medida, sobre todo si uno mira el espectáculo de la cantidad de argentinos que pudieron o estuvieron presentes en Qatar, ¿no es cierto? Que uno dice, no hay proporción entre un país endeudado o en un país con 50% de pobreza con lo que se vio esa movilización en el exterior de argentinos que es inédita en la historia. Obviamente esto tiene que ver con que en este proceso de aceleramiento de la decadencia, en paralelo se ha ido produciendo un proceso de concentración de la riqueza, es decir, hay cada vez menos ricos, pero son más ricos, y cada vez hay más pobres que están más pobres. Querido Miguel, desearte lo mejor para este 2023, agradecerte por todos estos comentarios tan claros y precisos respecto de nuestra realidad económica, y ojalá los que tienen responsabilidad, porque los ciudadanos pudimos salir masivamente y con cierto grado de tranquilidad a las calles a festejar un triunfo, bueno, cumplan con su deber y sean responsables, no hagan que lo que es, por un lado, una posibilidad, termine siendo frustrada permanentemente por sus torpezas. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Miguel, me sumo a lo tuyo y ojalá el 2023 nos traiga alguna lucecita de esperanza un poco más fuerte que la actual. Te mando un gran abrazo y mis saludos a todos, mis mejores deseos para todos los que te siguen. Chao. Vamos por Scaloni, presidente. Un abrazo. Chao.
Miguel Ponce con nosotros, hablando de nuestra querida economía.